Bueno, estamos grabando entonces. Voy a pasar a compartir pantalla para ver el video de la clase. Se ve perfecto. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, entonces, como todos saben, seguimos penúltima clase de metodología de la investigación. Vamos a recordar lo que hemos estado viendo hasta ahora. Recordemos primero la diferencia entre un proyecto y un trabajo propiamente dicho, y recordemos que cuando pensamos en un proyecto de investigación o un protocolo, pensamos en que este tiene que tener un título, tiene que tener una introducción, la introducción termina con el punto central que son los objetivos, va a tener materiales y métodos, y por último la bibliografía. Todo eso forma parte del protocolo. Obviamente hay otros ítems que se pueden colocar, pero esos son los ítems principales que todo proyecto tiene que tener. Por otro lado, dijimos, cuando planteamos el proyecto de investigación, cuando somos autorizados a hacer el proyecto de investigación y luego realizamos el trabajo, a partir de eso entonces vamos a hacer el trabajo propiamente dicho y luego vamos a obtener resultados. ¿Cómo informamos el trabajo? Ese trabajo puede tener formato de tesina, formato de tesis, formato de trabajo científico o de informe académico. Todo trabajo propiamente dicho va a tener un título, va a tener una introducción, va a tener objetivos y va a tener material y métodos. Obviamente cambia el tiempo verbal. Mientras el proyecto, el tiempo verbal, se estructura a futuro, en el trabajo propiamente dicho, el tiempo verbal es en pasado, porque estamos informando lo que hicimos. Y a partir de eso, entonces, obtendremos resultados, el listado de los resultados, que ya lo vimos la semana pasada, en la clase pasada, y vamos a tener discusión y conclusiones. Finalmente, la bibliografía. Lo que vamos a ver ahora son los apartados discusión y conclusiones. Y lo que vamos a ver entonces es las distintas opciones. Esto también ya lo revisamos la semana pasada. La semana pasada decíamos que un trabajo puede tener resultados por un lado, discusión por otro y conclusiones separadamente. El trabajo podía tener resultados y discusión y aparte conclusiones, o resultados y aparte discusión y conclusiones. El formato es un problema de estilo simplemente, cada uno de los investigadores o cada digamos, protocolo le va a decir cuáles de las tres formas son las aceptadas, y si cualquiera son las aceptadas, está en ustedes decidir por cuál de las tres. Nosotros, lo que vamos a explicarles ahora es discusión por un lado y conclusiones por otro, para que se entienda qué es lo que corresponde en cada uno de estos apartados. Entonces, vamos a arrancar con discusión. La pregunta es, ¿qué es discutir? ¿Qué significa discutir en el buen término de la palabra discutir? Según la Real Academia, es un dicho de dos o más personas. Significa examinar atenta y particularmente una materia. O bien, otra acepción es contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Recordemos que la palabra discusión viene del latín discusio, que significa acción y efecto de analizar o defender un punto de vista. Digo, de esta forma, con estas dos acepciones de la Real Academia y viendo de dónde viene la palabra, entendemos a qué hace referencia una discusión en un trabajo. Entonces, en la discusión, el autor cambia de postura. Esta es una idea que venimos desarrollando hace un tiempo y tiene que ver con la postura de un autor en distintos momentos del proyecto y del trabajo. Cuando uno revisa la bibliografía a los fines de escribir la introducción del trabajo, o cuando uno revisa la bibliografía a los fines de mejorar y afinar cuáles son los objetivos, ¿sí? Uno está en una postura leyendo, digamos, adquiriendo conocimiento, porque la bibliografía tiene el saber y uno lo que hace es
acceder a eso. Entonces, cuando uno redacta la introducción, cuando el autor redacta una introducción de un proyecto, la postura del autor es un tanto pasiva. Para elaborar la introducción, el autor lee, aprende, entiende y de manera activa solo elabora y transcribe, ¿sí? Se nota entonces que durante la bibliografía, en la introducción me está dando el conocimiento y de una manera pasiva el autor lo que hace es trasladar ese conocimiento a la introducción. En cambio, para discutir necesitamos dos ítems importantes. Primero, para discutir algo hay que poseer saberes. Una persona que no tiene saberes, que no sabe algo, no discute. Lo que hace es gritar. Pero discutir en el término latín de discutir que habíamos hablado recién, no hay discusión propiamente dicha. Y por otro lado, para discutir, hay que tener una postura de defensa de los resultados. Es decir, yo discuto no solo lo que sé, sino lo que creo. Entonces tiene que haber una postura defensiva, en el buen sentido de la palabra, de los resultados que obtuve. Entonces, si yo tengo mis resultados, yo contrasto mis resultados de mi trabajo con otros resultados. Por eso hablamos de, en la discusión, con respecto a la bibliografía, los autores tienen una postura más activa, una postura de defensa de los propios resultados o de crítica, en el buen sentido de la palabra, de los resultados de otros autores. Entonces, ¿qué colocamos en la discusión? Es decir, ¿qué podemos poner en la discusión? Porque la discusión es muy personal, ¿sí? En la discusión, en términos generales, se examinan los resultados en el orden que fueron detallados y se insertan esos resultados en el marco conceptual. ¿Sí? Recordemos que resultados simplemente es un listado objetivo de tablas, de números, de gráficos. Aquí en discusión uno va a insertarlos en el marco conceptual, o sea, uno lo va a relacionar con lo que uno dijo que pasaba en la introducción. Se discuten, se contrastan las coherencias y las contradicciones con los resultados nuestros, ¿sí? Con respecto a la bibliografía. Es decir, básicamente uno contrasta si los resultados que abordamos, que tuvimos, son similares, son diferentes, son menores, son mayores que los que dice la bibliografía, y a su vez uno puede contrastar sus propios resultados, porque podría ocurrir que en dos apartados diferentes, en dos análisis distintos, en un análisis a priori pareciera que se contradice con otro. Toda esa discusión es interesante poder lograrla en el apartado de discusión. Básicamente, el vuelo intelectual del autor es ese lugar, es ese espacio de discusión. En la discusión se nota si el autor entendió correctamente sus resultados y puede tener un buen vuelo con respecto a contrastar con la bibliografía. Los errores más comunes en el apartado de discusión es repetir los resultados. O sea, si uno va a repetir exactamente los resultados, no es discusión, simplemente sería una especie de resultados bis. Describir metodología a veces. Bueno, ya la metodología fue descrita en materiales y métodos, no hace falta volver a ponerla en discusiones, porque no es importante la metodología en sí misma. Y también, otro de los errores muy comunes es discutir resultados que no están en el trabajo. Es decir, discutir acerca de cosas que no han sido listadas en el trabajo. Por ejemplo, discutir resultados de otros autores, pero sin contrastar con los nuestros. Entonces no es una discusión de nuestro trabajo. Por otro lado, dijimos, es el apartado de discusión, hay otro apartado que se denomina conclusiones. ¿Qué significa concluir? Según la Real Academia, concluir significa deducir algo después de haber considerado su circunstancia. Es una de las acepciones, la tercera acepción, lo cual me pareció pertinente ponerlo como lo más certero a la definición de conclusión que tiene que ver con el trabajo científico. En las conclusiones se deben dejar explícitas las respuestas a las preguntas de la investigación. La investigación seguramente tenía preguntas, tenía hipótesis, uno pudo haber tenido en la introducción hipótesis tácitas o explícitas. Bueno,
La respuesta a eso tiene que estar en las conclusiones. Y se deben evitar conclusiones no apoyadas por los datos, no apoyadas por los resultados. Es decir, si los resultados no dicen exactamente eso, uno no puede concluir acerca de eso. Vamos a ejemplos, particularmente en 3 artículos, ejemplos de cómo abordaron los autores a la discusión y a las conclusiones. Recuerden que estos 3 trabajos ya los vimos. Uno tiene que ver con conocimiento y manejo de fiebre, ¿sí? Ya lo vimos cuando abordamos el apartado resultados. Aquí, en el apartado discusión del trabajo de fiebre, fíjense que arranca diciendo: en nuestro estudio el total de la población correspondió a madres y el 64% tenía el secundario completo o más. Eso en sí mismo, aparentemente, es un resultado. Pero lo dicen, ¿por qué? Porque aportan a qué. Correspondió a madre, correspondió a nivel secundario, la mitad de los encuestados fueron de procedencia argentina. Esos 3 aspectos, ¿por qué los dicen? Los dicen porque quieren refrendar que es una población hospitalaria heterogénea. Por eso retoman esos 3 pedacitos de resultado para explicar que la población es heterogénea. Por eso es una discusión que comienzan a tener ahí. Después, más adelante en el artículo dice: aunque existen evidencias sobre los efectos beneficiosos de la fiebre leve y moderada, en nuestra serie más de la mitad consideró que la fiebre era mala para la calidad, Fíjense que empieza a relacionar la evidencia de los efectos beneficiosos de la fiebre con los resultados del trabajo. Vuelve a contrastar el artículo 17 y 18, que está citado, con los resultados. Por otro lado, dice: otros estudios también mostraron datos similares y además describieron una asociación entre el bajo, ¿sí? Contrasta de nuevo los resultados del trabajo con lo de otros autores. Coe y colaboradores hallaron diferencias culturales sobre el temor a la fiebre entre los encuestados. Nuestra serie no mostró diferencias entre aquellos de nacionalidad argentina o extranjera. Es decir, mientras que Coe y colaboradores encontraron diferencia, en el estudio no se encontró diferencia. Sigue contrastando los resultados del trabajo con los de la bibliografía. Esto hace referencia a la diferencia de postura, ¿sí?, entre introducción y en discusión. Miren en introducción. En la introducción de este trabajo hace referencia a 2 citas, a la que corrobora como el número 6 y el número 7. Esas 2 citas dicen que se han descrito en la literatura y persisten en la actualidad el temor injustificado de la fiebre, ¿sí? Citan al artículo 6 y el artículo 7, que son un trabajo de Crochet y al. y un trabajo de Purcell et al. ¿Sí? Esos 2 trabajos son citados. Pero fíjense de qué modo los citan. Se han descrito en la literatura y persisten en la actualidad. Dice que son los múltiples factores relacionados con el temor injustificado de la fiebre. Se nota que los autores de este trabajo simplemente toman lo dicho por Crocetti y lo dicho por Purcell y lo colocan en la introducción, lo que podríamos denominar de una manera muy pasiva, relatando lo que dicen estos autores. En cambio, en la discusión vuelven a tomar a estos autores y aquí fíjense que dice: al igual que Crochet y colaboradores, un 86% de los padres despertaban a sus hijos para administrarles antitérmicos. Es decir, contrasta el resultado con los resultados de Crochet. Aquí contrasta los resultados, con los resultados de Purcell. Dice: lo que sugiere que existe temor a la fiebre en nuestra población, igual que en otras regiones. Es decir, en ambos casos, los resultados que tiene el trabajo está diciendo que son iguales, contrastándolos a los resultados de esa bibliografía. En otro ejemplo, que era el ejemplo de hernia diafragmática, habla, por ejemplo, en la discusión de: este beneficio no fue demostrado por el dosaje de NT-proPNB, ni tampoco por la presencia de hipertensión pulmonar sistémica o suprasistémica o función ventricular. Ahí lo que está diciendo es que no se encontró lo que realmente se esperaba encontrar en esas variables analizadas. Este es un tercer trabajo que tiene que ver con cáncer de mama, y fíjense que
como la discusión tiene un largo muy importante, lo que hicieron estos autores es dividir a la discusión en subítems, ¿sí? Lo van dividiendo en pedacitos, en ítems que van registrando parte de la información para no hacer un solo apartado que tal vez pueda mezclarse la información. Entonces, quien quiere leer alguno de los ítems en particular, lee cada uno de ellos por separado. Conclusiones. A ver, ¿qué hicieron estos tres autores, estos tres trabajos, con las conclusiones? El trabajo que se relacionaba con la fiebre, esa es toda la conclusión que dice. Un tercio de lo encuestado aproximadamente consideró la presencia de fiebre con valores bajos en temperatura y más de la mitad creía que la fiebre era mala para su salud. Es decir, es tajante, es el resultado final, es el cierre y es el resumen, lo que presentan estos autores como conclusiones. Es muy pequeña y la conclusión termina cerrando el trabajo. El trabajo de hernia diafragmática, la conclusión es más pequeña aún, ¿sí? Muestra una buena capacidad predictiva con respecto a la evolución. Dice que lo que ellos esperaban en esos términos, con esas variables, era bueno. Fíjense que son 5 líneas pequeñas y es toda la conclusión del trabajo. Por último, el trabajo de cáncer de mama tiene una conclusión muy larga, pero porque el trabajo era muy grande. Y cada uno de esos ítems, de cada uno de los párrafos, tiene que ver con distintas áreas que tenía el trabajo propiamente dicho. Bien, de este modo entonces hemos resumido cuáles son los ítems más importantes a tener en cuenta cuando los autores desean hacer un trabajo científico y desean estructurar el apartado que tiene que ver con la discusión y el apartado que tiene que ver con conclusiones. Como ustedes saben, esta parte tiene que ver con la tarea que van a tener que hacer ustedes cuando terminen la residencia y tengan que hacer su trabajo final. Estos son, digamos, la estructura que van a tener que hacer en sus trabajos, digamos, para la redacción de su tesina o trabajo final. Del mismo modo, si pertenecen a una institución que les hacen hacer trabajo científico anualmente, esta es la estructura que tienen que tener en cuenta cuando hacen esos trabajos. ¿Sí? Gente, además de estar muy entusiasmado en dar el presente durante toda mi charla, lo cual me resulta un tanto desagradable, en vez de atender dar el presente me parece poco ético, pero aparte de eso, ¿tienen preguntas, gente? Profe, Sí, Ignacio. yo tengo una consulta con respecto a lo que ha sido la entrega la última entrega que he hecho del trabajo, porque no tengo ninguna corrección todavía, ¿sí? La última entrega que he hecho, o capaz que la entrega que he hecho puede haber estado mal porque usted me ha hecho una corrección y yo la corrección la he hecho en el siguiente, o sea, en el siguiente trabajo que he entregado. Si yo te pedí una corrección en un módulo, la corrección la haces en ese módulo, Ignacio. Claro, ¿Sí? No tengo bien, que saber, ¿sí? bien, perfecto, ¿no? Eso me he enterado ayer, así que La capaz que... semana pasada nosotros les dijimos Claro, claramente por eso. que cada una de las devoluciones que esperamos tienen que ser en ese módulo. Y en la medida que ese módulo no esté aprobado, no vamos a seguir mirando y mucho menos corrigiendo módulos siguientes. Sí, Doc, sí, profe, estoy al tanto, por eso quería saber si era por eso que no había recibido una corrección al respecto de lo último que había entregado. Bien. Corregí sobre el módulo que te pedimos y te lo corrijo. Bien, perfecto. Ahora lo hago entonces. Dale, Y lo los que espero. deben módulos viejos, por favor, tienen 2 días nada más para ponerse al tanto, porque se nos está terminando la materia y no tenemos más tiempo para corregir ya. Han desperdiciado mucho el tiempo entre semana y semana. La idea era que nosotros le íbamos corrigiendo semana a semana la tarea. Y así ya no llegamos. Recuerden que el lunes que viene es la última clase.
Sí, profe, yo con la entrega de trabajo venía al día, solamente que, por ejemplo, lo último, que era el tema de la bibliografía, como no había recibido corrección de lo que había entregado anteriormente, no lo he subido, porque la profe nos ha dicho en la clase anterior que si no teníamos corrección del último trabajo, que no subamos el siguiente, porque capaz que teníamos que hacer una nueva corrección y seguramente el otro iba a estar mal también. Bueno, listo. Dale, Ignacio. Subí donde te pedí que subas y te lo corrijo. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Algo más, gente? ¿Alguna otra Espera, duda? Agostina, vos me lo subiste en un Word, pero un Word que tiene virus y no es posible abrirlo. ¿Me harías el favor de volverlo a subir? Sí, Doc, ¿usted no puede abrir el que subí el domingo? No. Había subido no de te pedí que me lo cambies a Word y el que me subiste en Word me dice que tiene un virus que no se puede abrir. Ah, bueno, porque yo ayer lo volví a subir. ¿Ese es o el anterior? Sí. No, ese es el del domingo, el de ayer. Ah, bueno, entonces ahí lo intento subir de nuevo. Vale, gracias. Yo también subí los archivos de la semana 3 y 4 en forma de Word porque no se podían leer. Bien, me parece,